¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en el comedor de mi casa. Dado que, bueno, tenía pensado hacer una charlita desde el taller, como viene siendo nuestra costumbre, pero comenzó a llover y la verdad dije, no tengo ganas de mojarme, más allá de que sean tres cuadras y media. Digo, bueno, me voy para casa, pero no voy a dejar a los muchachos, no voy a dejar a los amigos, no voy a dejar al querido Rubén, Manuel, Dalton, Zapito, Cobursa, los amigos Pablo, Adriano Trac, Gastón Montenegro, mi querido amigo Gregorio, Miguel. Digo, no los voy a dejar sin charlita. Si allá tengo el bolso Watfow, ¿se acuerdan del antiguo bolso Watfow? Bueno, está exactamente en las mismas condiciones y con las mismas unidades que lo vieron por última vez. Va a ser una sorpresa también para mí, si bien yo sé qué herramientas hay, pero por ahí hay alguna que no tengo muy presente y quizás la encontremos en este bolso. Así que bueno, me apropicué acá en este lugar, gozando de los beneficios de la soltería, que tiene muchos beneficios la soltería. Por ejemplo, esto que ven acá es nafta. En otra circunstancia, obviamente no hubiese podido tener nafta en el comedor de mi casa. Pero no se olviden que yo cuento siempre que en la adolescencia, hace muchos años, limpiaba, como yo, como tantos otros, lavábamos los carburadores de moto, de auto, en acaroína. Lo poníamos a hervir en la cocina y bueno, los que éramos un poquito más osados, por ahí solíamos echarle medio litro de nafta. Lo manteníamos hirviendo durante una media horita y bueno, después era cuestión de sacarlo y dejar que se enfríe, enjuagarlo bien en agua, sopletearlo, en fin. Pero no dejaba de ser un riesgo tener el producto a caroína hirviendo sobre la hornalla de la cocina. Eso sí, no quedaba ni una mosca ni una cucaracha, no quedaba absolutamente nada. Pero bueno, recuerdo cada carburación que quería hacer, dado que bueno, a veces las latas sufrían ese, ese, esa temperatura, ese trato que uno le daba con los carburadores. Entonces me acuerdo que iba al taller chapista y les pedía si tenían por ahí sin usar alguna lata de tiner de 4. Tenía que ser la de 4 por la altura para que, bueno, entren bien los carburadores y además cuando hervía, que eso tendía a crecer en volumen, al mejor estilo la leche cuando se derrama, bueno, había que tener alguna, llamémosle, algún resto de espacio donde se pueda producir ese incremento de líquido. Espero se entienda. Di demasiadas vueltas para decir que a veces la caloína se derramaba y bueno, la lata quedaba chica. Cuando no, agarraba alguna cacerola, alguna olla de mi vieja y bueno, hacía lo propio ahí. Entonces no me va a asustar ni me va a mover un poquito la aguja tener 250 centímetros cúbicos de nafta para limpiar alguna herramienta que sinceramente no sé muy bien en qué estado habrá quedado, dado que este bolso lo habíamos configurado con mi sobrino hace ya cerca de un año y medio, tirando a dos, como para tareas generales. Estuvo yendo y viniendo de José Cepaz, estuvo yendo y viniendo de muchos lados
y siempre hubo la herramienta necesaria, no se necesitó anexar ni sacar nada, pero puede ser producto de la casualidad o producto de lo eh, quizás sobre estoqueado que esté el bolso. Lo tengo acá, pesa como loco. Yo sé que va a decir el amigo Miguel, te convendría lavarlo. Sí, amigo, tenés razón. Pero bueno, me apropicué de una mesita donde tengo apoyado el bolso para que, bueno, porque vamos a sacar algunas unidades, vamos a poner un pañito sobre la mesa como para apoyar algunas herramientas en caso que amerite la limpieza. También tenemos un trapito, un pincelito que se va a hacer solidario. Así que nada, la charlita no se hizo desde el taller, pero se hace desde casa. Vamos a abrir el bolso. Bueno, tenemos la cartuchera, una de las Carcut. Bueno, esta quiero que sepan que es la más sana. Ya saben la historia, no la voy a repetir. A veces se gana, a veces se pierde. A mí me tocó perder y perdí. No hay problema con eso. Ahora bueno, vamos a ver qué unidades tenemos. Tenemos por ejemplo un alicate cuerda de piano de la marca Total. Recuerdo que uno de estos me lo habían criticado por el óxido, que no estaba tan oxidado. Era una unidad de las que yo compré para tener netamente en el taller, dado que bueno, a veces hay que cortar cables de acero, ya sea para embragues, acelerador, freno, bueno, distintos usos de un cable de acero. Y siempre, por lo general, cuando yo tengo la costumbre de cuando estoy trabajando en una moto, generalmente dejo las herramientas debajo, o sea, dentro de una batea debajo, con más o menos las unidades que uno viene utilizando. Una vez que finalizo las tareas, las limpio, las seco y las cuelgo nuevamente en el tablero. Recuerdo que subí un video cortito de esos que llaman short o reel o no me acuerdo el otro nombre, pero bueno, video cortito y me criticaron el óxido. Yo la verdad no entiendo a veces cómo piensa determinadas personas. En lugar de criticar el óxido en la herramienta, que no estaba oxidada, sinceramente. Habría que cuestionarse por qué pasa eso en la herramienta, por qué pasa eso en la unidad, si está en contacto con humedad, no sé. Yo me preguntaría un montón de cosas antes que comenzar a criticar por una herramienta oxidada. Una herramienta oxidada quiere decir que estuvo expuesta quizás a una condición climatológica que no es la óptima para su conservación. Pero bueno, qué sé yo, cada uno es cada uno. Este corta muy bien. No sé si tengo cables. Sí, tengo algunos cables para hacer algunas pruebitas. Acá tengo algunos cablecitos que han quedado. Vamos a tratar de cortar poquitas veces porque si no, bueno, tengo más por ahí. Pero bueno, sí, lo corta como si fuese manteca, ¿no? Es un alicate, alta palanca, cuerda de piano, el cable lo corta perfecto. Estuve viendo los dos videos del querido amigo Gregorio. Yo no lo había podido encontrar el video y es verdad, comenté. Estaba buscando específicamente la devolución sobre el desempeño de la tenaza HDBer, dado que bueno, si bien todos sostienen que es la misma herramienta que Wattfo o que Diju, yo soy de los que cree que
cualquiera de las tres marcas tiene alguna unidad que sobresale por el resto de las marcas. O sea, quizás la tenaza Watford es mejor que la tenaza Jadever. Y no es que simplemente le cambian los mangos. Puede que sí, puede que no. Hay unidades que sí, hay unidades que no. Pero como le explicaba al amigo en el comentario, que traté de ser escueto, por eso me tomo la licencia de ahora comentar, yo las tenazas las uso netamente para cortar cables. No corto alambre, no corto clavos, la carpintería no es algo que no me guste. He desarrollado cosas de carpintería, como cualquiera que esté viendo este video. Que no nos guste o no nos apasione algo, no quiere decir que no lo sepamos trabajar o que los resultados de un trabajo desarrollado prolijo no sean buenos, pero no es algo que a mí me apasione. Antonio, mi padre, no era carpintero porque era metalúrgico, pero tenía el don de trabajar bien la madera. Le gustaba, le gustaba. Lo mismo que chapista. Yo de un auto puedo llegar a hacer todo. Lo que no puedo hacer nunca es planchar un guardabarro, planchar un capot, planchar una puerta. No me sale, no me queda bien. A veces lo he arreglado y digo, lo voy a chocar de nuevo para que quede mejor. Pero bueno, saber las limitaciones y las capacidades de uno, creo que también, es algo interesante. Como estaba diciendo, el tema de la tenaza, yo las tenazas las uso netamente para cortar cables, cables gruesos. Me comentó un muchacho, me dice, con lo barato que están los alicates. Son costumbres, son berretines de viejo electricista. Y bueno, nada, las utilizo para ese tipo de cosas. El cortaperno, compré dos cortapernos de la marca Inco. Uno verdaderamente me dio vergüenza, se melló, lo tengo en el taller, lo logré más o menos acomodar, corta, pero con sus reparos. Se melló, no sirve. Y la segunda unidad, si bien no se destaca por ser algo eh, del calibre o la calidad que uno espera, más o menos cumple las funciones. Pero no hay un alicate, si se quiere, si queremos agrandar la cosa, no hay un alicate cuerda de piano que no lo iguale o lo supere al cortapernos de la marca Inco. La verdad, para mí malísimo. Lo que pasa que bueno, uno compra ese tipo de herramientas para justamente no cortar alambre con el alicate, no cortar clavo con el alicate, no cortar distintos tipos de materiales que no sean cables. Yo netamente con los alicates corto cables. Por ejemplo, he contado muchas veces que uno de mis primeros oficios y en los cuales me destaco al realizarlo es el mantenimiento o la reparación de cortinas de enrollar domiciliarias. Bueno, soy de los que corta la cinta de persiana con alicate, pero tengo un alicate dedicado para ese fin. No corta otra cosa que no sea cinta de persiana. Bueno, son berretines, son cosas que uno se puede dar el gusto porque tiene más de un alicate. Ya todos saben cómo pienso, saben de dónde vengo, no es soberbia, no es pedantería. Sé que de la teoría a la práctica hay un
largo camino. Como decía el amigo Gregorio cuando cuestionaban su manera de utilizar la llave francesa. En el fragor del trabajo uno la coloca a la herramienta como puede. Yo sinceramente cuando utilizo una francesa al revés, o sea, ya me siento incómodo. Yo soy consciente, es como que es algo ya incorporado en uno de saber en qué sentido se utiliza, dado que he utilizado llaves francesas, pulsianas o ajustables un millón de veces. Y no es extraño decir un millón de veces con 35 años de oficio en lo que es la plomería. Y entonces utilizarla al revés me da cierta incomodidad. Pero hay veces que soy consciente de que la estoy utilizando al revés. ¿Por qué? Porque es la única manera de que dé el ángulo para trabajar. Tampoco he roto nunca una llave por ese motivo, ni tampoco he zafado una tuerca, un vástago, un bulbo o de lo que se trate por ese motivo. Sí soy respetuoso de no anexar palanca, si la herramienta es de 8 pulgadas, se trabaja con 8 pulgadas. Nada de anexar un cañito atrás y ese tipo de cosas. Se pasa a una medida siguiente y bueno, si no amerita el espacio el uso de una medida siguiente, bueno, habrá que tomar el danonino y hacer un poquito más de fuerza, qué sé yo. Ustedes saben que soy un enamorado de las francesas cortas con apertura extra y quizás mover una tuerca de 45 con un brazo palanca de 8 pulgadas se tornaría difícil. De hecho se torna difícil. Pero hay que hacer fuerza. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, tenemos una de las que ha trabajado mucho, una de las unidades Pico del Oro Watfow, doble cremallera con sus 7 posiciones. De estas tengo en el taller, tengo en las cajas. La verdad que a mí me ha dado resultado. Ha trabajado mucho, no se ha incrementado el juego. La verdad que fue un acierto este tipo de herramientas. No me voy a arrepentir, creo que nunca, de haber hecho las compras de Watfow cuando todos decían estirar la plata. O alguno que otro que sabe, según él, decía estirar la plata y la verdad que no. Watfow va bien. Bueno, martillito muy querido de la línea Redline. Dicen que la marca Redline es la segunda de Trooper. Bueno, a juzgar por algunas unidades, digo que Trooper es la segunda de Redline, pero si tengo que ser honesto, las últimas unidades que he comprado de Trooper me han salido buenas, La pinza universal de 8 pulgadas, la pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas, aisladas a 1000 volt, la verdad muy buena. El alicate corte frontal, corte lateral, el oblicuo, el común, el alicate muy bueno. Y bueno, este martillito la verdad que ha trabajado y ha trabajado mucho y no se ha abollado, no se ha marcado. La verdad que es están confeccionadas estas herramientas de golpe por un acero que, bueno, quizás sea Vox Populi y quien no lo sepa qué aleación es, sea uno, pero no he escuchado de qué se trata, pero quiero que sepan
que le han dado en el clavo, literalmente, no metafóricamente, porque la verdad que en los distintos gramos, en las distintas medidas de martillos, se da el mismo factor, no se marcan. Bueno, además está decir que el mango plástico con su grip de goma se agradece porque ya no tengo las muñecas que tenía a los 20 años, cuando para mí esto era una mala palabra. Recuerdo haber comprado un martillo bolita, un poquito más grande que este, de la marca Bullet, haberlo puesto sobre la hornalla, desencavarlo y dárselo al viejo Don Poncio, carpintero de acá del barrio, para que me haga el cabo de madera. En mi cabeza no entraba otra opción que no sea un cabo de madera. Hoy en día, la verdad que los miro con mucho cariño y los utilizo con mucho cariño. Bueno, parece que hubiese estado preparado, pero no. Unidad de El Roble, no sé si se llega a leer. Unidad del Roble, bueno, este ha sufrido todo el abollamiento. Quizás si no lo notan es porque yo lo he rectificado como para que más o menos zafe, porque es verdaderamente estresante. Bueno, tal que dice, eso es verdaderamente estresante para vos. Y me produce una especie de toque ver el martillo abollado, y no ha sido castigado por encima de sus capacidades. Ha trabajado en lo que puede trabajar un martillito de 300 gramos y se ha abollado en serio. Se ha abollado en serio. Acá yo lo rectifiqué y todavía podía haber seguido sacándole un poco más, pero ya con eso me sentía satisfecho y no quería seguirle restando peso, que está bien, iban a ser pequeños gramos lo que uno le iba a retirar, pero bueno, nada, no quería seguir, ya me pareció que estaba bien, pero si lo observan está torcido, y corregir en todas las direcciones que esto se haya mellado o abollado, créanme que hubiese sido trabajoso y sí hubiese demandado sacarle bastante material. Después, pinza de 8 pulgadas en top, segmento liviano, vamos a decirle, no se lo conoce como segmento económico. Se puede trabajar en la electricidad, obviamente domiciliaria, ya algo hablamos de eso ayer. Ya no tiene sentido, o al menos para mí, o al menos en mi canal, no tiene sentido andar diciendo resiste 220 volts, esto, lo otro. Generalmente las herramientas que uno compra, prueba y muestra, bueno, con este tipo de mangos, puede ser de este tipo, puede ser de este tipo, o sea, no aislados a 1000 volts, pero tampoco son esto, no sé si me explico. Bueno, todos, cuando incluso no conocíamos las herramientas aisladas, esto nos daba tranquilidad, el poder trabajar en tareas domiciliarias en el área de electricidad. Para mí, vuelvo a repetir, esto es un lujo asiático, dado que vengo de una época donde a las pinzas la aislación se la hacíamos nosotros con 2 pedazos de manguera y bueno, dale campeón. Francesita de 8 pulgadas, en este caso de la marca Jadever. Lo que me gusta es que, vamos a poner un poquito de nafta.
la vamos a pincelear un poquito para sacarle el exceso de quizás algún sellarroscas, algún sellador, y que se pueda leer claramente Jadever, ¿no? Lo que me gusta de estas llaves francesas verdaderamente económicas es que si todas fuesen como dicen, que es la misma herramienta, pero cambian los manguitos, bueno, esta, la Wadfo, la Diju, viene con su nombre orgullosamente incorporado en lo que sería el cuerpo de la herramienta. Nada de litografiado en láser y todo ese tipo de cosas que por ahí sí nos indica la presencia de una herramienta un poco más genérica. No serán de primerísima calidad, cumplen la función, la verdad que cumplen la función, no me puedo quejar. Y bueno, cada uno hace la suya. O sea, nos da la posibilidad a elegir una un poquito mejor o una un poquito peor, como fue mi última compra de francesas marca Total, que yo quería mantener la posibilidad de la apertura extra, pero sin tener todos esos grip, bueno, esos mangos tipo Jadever, que la verdad, lo lamento no tener la estequita acá que usamos en el taller para raspar, pero bueno, por ahí ahora buscando aparezca alguna espatulita. Y Total había incorporado la apertura extra en unidades estándar. La verdad, con cierta alegría, compré el juego de 3. Bueno, cumplí o confirmé, mejor dicho, mi teoría. No hay que comprar herramientas en juego. Generalmente alguna viene un poquito fallada. Algunas no es una norma, ni es algo que esté decretado que deba ser así, pero al menos en mi experiencia ha pasado que una pinza por ahí venga con algún área sin por ejemplo, en lo que es la mordaza dentada venga sin sus dientes. Me ha pasado que alguna que otra unidad tenga falencia en los juegos. Bueno, hay marcas que nos obligan a comprar en juego alguna que otra unidad, bueno, y otros tienen la opción de poder comprar. Este es el juego de la herramienta. Si bien es juego, pero está completamente aceptable. Observen la luz entre el sinfín y la cremallera. O sea, para mí, a lo que se viene viendo es aceptable. Es bastante aceptable. Bueno, acá tenemos una curiosidad. Y voy a citar nuevamente al canal del amigo Gregorio. El amigo Gregorio hace un tiempo consiguió una pinza en una ferretería que ya estaba cerrada o estaba para cerrar, de la marca Bison. Bueno, esta no sé si se va a llegar a apreciar, no, es imposible, pero bueno, esta es una Bison. A mí la he utilizado en todo lo que se puede usar una pincita de 6 pulgadas. Tiene muchos detalles de buena terminación, buena resistencia, buen filo. Podríamos cortar algún pedacito de cable como
para certificar lo que uno dice. Lo agarré muy arriba. Ahí va. Pero bueno, se da la intersección entre los mangos, los grip, muy parecidos a lo que sería la línea Blackjack, solo que amarillos y negros, ¿no? Pero con este tipo de pinchitos. Y observen lo que dice, no sé si acá lo van a llegar a leer, pero dice algo más o menos parecido a lo que decía la del amigo Gregorio, y se los voy a leer. ISO 9002 Certificated, o sea, ya está aprobada por una norma que por ahí ya no está en vigencia, pero sigue siendo una hermosa herramienta con muchos detalles de terminación, buen filo. La verdad, a mí, en lo personal, es una unidad que me gusta. Cuando la compré, no la pagué cara, la compré en una época que ni siquiera hacía videos, así que imagínense el tiempo que tiene conmigo esta pincita. Bueno, juego de llaves Torx de la marca Total. Estas recuerdo haberlas comprado en un corralón en Aedo, dado que estaban faltando en el bolso. Había que tener un jueguito en el bolso porque estábamos trabajando en aquel momento en un departamento, mucho plafón, con este tipo de tornillos, este tipo de cabeza de tornillos, y bueno, nada, las compramos, las utilizamos y quedaron en el bolso, a la espera de, obviamente, salir a servicio. Lo que les puedo decir es que es una calidad bastante fiel, hay un estándar definido de calidad y bueno, Total general o Total, no sé cómo lo llaman, yo le llamo Total. En líneas generales no defrauda. En líneas generales no defrauda. Si las estoy mostrando las unidades es porque han trabajado. Las que se han fenecido en el camino, se los cuento también. Bueno, acá tenemos un hermoso destornillador, de los que a mí me gustan largos, porque sostengo que es tan importante la herramienta corta como la herramienta larga, en todos los índoles, pero bueno, estas son unidades que uno compra fuera de elenco, generalmente en los elencos yo he conseguido que vengan hasta 200 milímetros, cuando por ahí lo más común es 150, pH2 por 150, o en el caso de los planos 6,5 por 150. Bueno, yo he conseguido algunas que traían hasta 200 milímetros. Estos son de 300 y tengo de 250. La verdad, puede que sea una unidad que tengan en el bolso posiblemente 6 meses, pero llegado el caso lo van a necesitar imperiosamente. Pequeño elenco de llaves. Bueno, tenemos un surtido importante. Tenemos Tramontina Pro, tenemos Robust, tenemos Nazca. Compartía anatomía con quizás Biasoni. Bueno, una Robust pero de nueva generación. Nada de esto están viendo los detalles, pero créanme que es así. 11 y 12 de Bremen. La idea de este elenco era tener más o menos todas las posibilidades entre un cuarto y 5 octavos, y en milímetros de 6
a 16 milímetros. Un elenco, bueno, interesante que si quieren lo podremos describir. Hay una llave interesante, yo tengo el juego, pero me gusta mostrarla porque es de la marca Six y créanme que vienen con detalles de terminación y detalles de calidad que pocas herramientas o pocas llaves de por ahí marcas no tan bien posicionadas en el mercado tienen. Por ejemplo, esta cumple con la norma DIN 3113, que debe ser lo que regula el tema de llaves. Six es una de las marcas que no cae en lo genérico. Por ejemplo, bueno, tengo algunas llaves Inco y les puedo asegurar que Inco Total, en Top, Dishu, son todas iguales, cambian el nombre, cambian simplemente el nombre y ese es uno de los casos en los que puedo decir es la misma herramienta con otro nombre. Está grabado con láser, obviamente. Bueno, parece mentira, lo parafraseé, parece armado, pero no es así. El cortaperno 5, que bueno, lo vamos a limpiar. Se perdió el tornillito de registro, lo vamos a limpiar y vamos a ver si corta algún cablecito, algún pedacito de alambre, si es que tengo acá. La verdad que es una de las pocas herramientas 5 que no me ha gustado. No me ha gustado, tendría que probar alguna otra marca en este tipo de unidades. Pero bueno, vieron cómo es. A veces la realidad supera la ficción. Lo había comentado y no me había siquiera acordado que estaba dentro de este bolso como para poder plasmarles con hechos y no con palabras el funcionamiento de la herramienta. El otro que tengo en el taller, que más o menos lo acomodé a lima, bueno, se había mellado y se había mellado feo. Bueno, uno de los más católicos, vamos a probar si corta cable. Bueno, corta bastante lindo para hacer un cable, ¿no? Me veo tentado en probar cortar alambre, pero bueno, no, me da miedo arruinarlo, pero ¿qué va a hacer? Es así. Corta, pero no lo separa. A ver. Vamos a pegar un cortecito ahí. Ahí está. Bueno, bastante aceptable. Bastante aceptable y en este caso no se ha mellado. No se ha mellado. El otro alicate de iguales características, sí. Tengo un pedacito de alambre ahí, a ver. Ahora que no se melló te entusiasma y bueno, sí, le agarré un poquito de confianza. Corta, la verdad que corta. Corta, no se ha lastimado y bueno, vamos a probar. Listo. Suficiente. 8 pulgadas, cromo, vanadio. Bueno, viniste a limpiar un poco tu honor porque verdaderamente te tenía en baja estima. Quiero que sepas que sigo valorando cualquier alicate, cuerda de piano que se precie
de tal y nada. Pero bueno, no me acordaba sinceramente que esta unidad estaba en el bolso. Y bueno, nada, lo probamos y bueno, quizás pude comentar alguna, pude ilustrar alguna situación que comenté. Eso a mí me alegra porque generalmente eh, de eso se trata. Llave para caños, Jadever. Bueno, esta llavecita ha superado ampliamente lo que es la toma de contacto de la unidad. Como digo siempre, o casi siempre, cuando uno arma una instalación, no es mucho el problema, porque dentro de todo es un torque controlado, o sea, vamos a tener un ajuste hasta un determinado par de apriete, donde no va a ser necesario exigir demasiado la herramienta. Puede que se dé alguna situación que se hermanen dos piezas. Que se hermanen quiere decir que por ahí llegó al límite de rosca y por ahí nos faltan 10 grados para quedar en la posición ideal, o que no quede un codo torcido y demás. Bueno, ahí por ahí tengamos que hacer un poquito de fuerza, pero generalmente en el armado esas son las situaciones en las que se puede exigir una herramienta de este tipo. La joda, o lo lindo, o lo entretenido, o donde se ven los pingos, es desarmando. Es cuando ese litargirio se ha hecho solidario con la unión. Y bueno, muchachos, de ahí en adelante ya todos saben lo que pasa. No lo voy a criticar porque no tiene sentido, pero eh, por ejemplo, he visto videos del señor MHC Tools aflojando caños de, obviamente, instalaciones que ya fueron dadas de baja y demás, en el suelo, sostenido por una pseudo llave para caños. Bueno, quiero que sepa que si bien que capaz que ya lo sabe, no soy de subestimar a nadie. Generalmente los gasistas, los plomeros, cuando se trata de una situación así, lo que hacemos es buscar el piso, pero tiene que ser un piso sólido. Una carpeta, una pequeña veredita, incluso un pedazo de hormigón que haya dando vuelta por ahí en la tierra, muy difícilmente puedas canalizar la fuerza que estés haciendo con una llave para, o sea, que esa fuerza sea canalizada a la pieza que vos quieras aflojar. Lo que vas a lograr es que se te entierre la que estás utilizando a modo morsa. Para muchos no estoy diciendo nada que no sepan, otros están diciendo, "Oh, es verdad". Y bueno, yo entiendo el querer mostrar la herramienta, pero bueno, nada, son cosas que por ahí a lo largo de tantos años de hacer lo mismo, uno ya las incorporó y nada, las hace naturalmente. Bueno, tenemos un destornillador de los aislados, en este caso de la marca Total. Un día de estos, cuando se me den las situaciones de pasar por una pequeña casa de electricidad o ferretería, no sé muy bien todavía porque siempre la veo desde el vehículo, eh, tienen en una vidriera, que eso lo voy a filmar porque es una ferretería a la antigua escuela, si bien se nota que fue reabierta hace poco, tienen los de la marca En Top, que son exactamente iguales que estos, ya lo sé.
yo lo quiero experimentar yo. Por lo pronto, lo que les puedo decir sobre estas unidades de Total es que la varilla es muy fiel, está más usada de lo que ustedes creen y la aislación soporta lo que promete. La resistencia a los solventes es buena, habrán visto que lo lavé con nafta, no queda gomoso, no queda de ninguna manera que no sea favorable. Así que bueno, se podría decir que a lo largo del tiempo resultaron ser buenos. También habría que ver qué lapso de tiempo uno utiliza las herramientas aisladas, ¿no? Hay mucha aislación vencida. Generalmente cuando uno compra herramientas aisladas por muy poquita plata, esa aislación ya está vencida. Pero bueno, eso es para hablar y hablar. Pinza de punta, 6 pulgadas, en este caso de la marca Entop. Difiere un poco los dibujitos que trae este estilo de pinza brava, enojada, rabiosa. Por ahí los de la línea Total son distintos, tienen otra configuración. Pero bueno, lo que la he utilizado les puedo asegurar que es cómoda. No, al momento de traccionar los mangos se quedan en su lugar y después es más de lo mismo. Corta como corresponde o como uno espera. No van a encontrar nada que no estén esperando en una pinza de quizás 8 pesos. O al menos es lo que la pagué en aquel momento. Ya pasó tiempo, no me acuerdo. Sí, lo que les puedo decir que cada una de todas estas herramientas están pagadas, recontrapagadas, todo por mí. Y salió de acá, de mi bolsillito. Así se han pagado solas. O sea, estas herramientas trabajan. Yo, como digo siempre, disfruto 2 estadios de la herramienta. Una es adquirirla y la otra es usarla. La verdad que encuentro mucho placer en el uso de las herramientas. La verdad que me siento conforme al momento, no diría de testearla, porque no la testeo, la analizo. Hay una diferencia entre testear y otra cosa es lo que yo considero que hago, que es analizar en el desarrollo de tareas el comportamiento de la herramienta bajo algunos parámetros que, como les gusta decir a determinadas personas, trato de que sean siempre los mismos. Bueno, acá tenemos una de las cizallitas Jadever que el querido amigo Miguel nombró cuando yo dije que cortaba los cables con la tenaza. Bueno, esto, el que puede cortar con esto, espectacular, espectacular. La verdad, tengo en Inco y tengo 2 más de estas. Van muy bien, el precio era irrisorio. Bueno, como dice el amigo Gregorio, solo se consiguen en Casa de Electricidad o por pedido en alguna ferretería donde lo que predomina son los productos eléctricos. Espero que se entienda, espero que sea claro mi mensaje. Bueno, Stilson de la marca Total, 10 pulgadas, ha trabajado bastante, se ha hecho solidaria en muchas situaciones. La voy a lavar, pero más que nada para que se hidrate un poco porque está media sequita y
y hace ruido la tuerca y no es una herramienta ruidosa. La verdad, en ninguna caja debería faltar una Stilson de estas y la verdad soy un tipo que está contento con haber comprado Stilson, llaves Stilson o inglesas, no sé, yo le llamo Stilson, de la marca Total y de la marca En Top. Así como me ven, como fanático de Inco o seguidor de Inco, no he comprado Stilson de Inco. Tampoco he comprado llaves para caño de Inco, porque bueno, son cuestiones que, o sea, uno compra donde puede. Yo todo lo que tengo de Inco lo compré en el mismo lado, en la bulonera. Todo lo que tengo de Total, en su gran mayoría se lo compré al distribuidor de la marca que venía, que iba al taller. Bueno, Watford he comprado la gran mayoría en la ferretería de Castelar, donde compré mi primer pico del oro, que recordó el querido Gregorio una noche. Y les voy a contar la historia, ya que estoy. Una noche me llama un cliente, me llama el inquilino de un cliente que se le había pinchado el termo o al menos veía como que estaba saliendo agua hirviendo dentro de la cocina, departamento chiquito, de hecho hay videos de eso. Dormitorio, baño, comedor, cocina, o sea, eso era todo el departamento. El termo iba dentro del bajo mesada. Y notó que empezó a salir agua, cada vez más caliente, cada vez más caliente. Bueno, sábado a la noche me llama, me dice, necesito que venga. Le digo, no, estoy con mis hijas, no puedo. No, pero por favor, te lo pido. Bueno, aprovecho el intervalo en ir a hacer las compras para pasar, dado que yo sabía que más que cerrarle la llave de paso no iba a ser, o sea que me iba a llevar 10 minutos. Voy, le cierro la llave de paso. Yo vi que estaba se bañó todo. Me dice, yo me baño, cuando me baño te aviso y vení a cerrar la llave de paso. Para que no quede todo el día hasta que yo venga, o mañana o el lunes, perdiendo agua. No le importaba literalmente nada al tipo. Bueno, perfecto. Fui, le cerré, se bañó, le cerré la llave de paso. Yo vi que tenía muchas intenciones de irse, de salir. Había visto sobre la mesa de comedor algunas pastillas azules, de las de 0,50, que por ahí a veces coqueteamos. Eso es como todo. Bueno, al otro día, el domingo, 8 y pico de la noche, me llama. Yo agarro una cartuchera, me la pongo entre la campera y el buzo, pero no estaba seguro si dentro de esa cartuchera había una pico del oro. Entonces agarré la pico del oro Watford aislada, mi primer pico del oro Watford, y yendo hacia allá, en la calle Congreso, después de cruzar Juan B. Justo, agarro un pozo y se me cae la pico del oro. Yo no me había dado cuenta en absoluto. Bueno, le abro el agua para que se bañe, qué sé yo, y me vengo. Cuando estoy viniendo, me doy cuenta que tengo la cartuchera, pero no tengo la pico del oro Watford. Me doy cuenta que no la había utilizado en el departamento, había utilizado una Irimo de doble cremallera. Y bueno, digo, si no está en el departamento, porque obviamente no la usé, no la tengo encima, se me tiene que haber caído viniendo. Bueno,
eh, estuve bastante deprimido, me sentía mal, una herramienta que uno quiere, me sentía mal. Y dije, algo me dijo dentro mío, me dice, volvé a primera junta, dado que si yo quisiese volver por el mismo camino, si yo quisiese volver de donde estaba por el mismo camino a mi casa o al taller, hubiese hecho 35 cuadras de contramano porque son todas manos hacia un lado y chao. Entonces volví a primera junta y comencé a hacer el camino exactamente que había hecho para ir a lo de este viejo. Paso Juan B. Justo y la veo ahí tirada a la Pico del Oro y me sentí como homosexual con dos orificios anales. La verdad que fue una linda anécdota. Fue una linda anécdota porque la encontré y el amigo Gregorio se había acordado. Esa fue mi primer unidad Wadfow y no salió nunca más del taller esa herramienta. Bueno, tenaza, como digo siempre, no puede faltar. Corta, esta corta cable, corta alambre, corta todo, pero yo la uso netamente para cables. Es una tenaza de fuste. La vamos a hidratar un poquito para que el perno, el perno pivot trabaje bien, pero la herramienta está óptima, no ha sufrido oxidación, no ha sufrido ningún tipo de problemas, así que esta es polaca, si no me equivoco, o al menos así me la vendieron a mí. Bueno, tiene un montón de números que después los desglosaremos y haremos un videíto de la Ceuda polaca. eh, Alicate Watfow de 6 pulgadas, estándar. Vamos a ver cómo corta. No sé si todavía queda cable. Sigue cortando. Sigue cortando. Mejora. Vamos a pelar un poquito. Ahí. Vamos a cortar un pirinchito o dos. Sí, corta, qué sé yo. Yo corto como si estaría en el taller, después obviamente tengo que limpiar todo. Muchachos, el alicate va bien, están los filos asentados, corta, más grueso es el cable, mejor funciona. Nada, calidad, precio. Vamos a limpiarle un poquito los mangos, dado que se engrasan, producto del roce, producto del uso. A veces uno no está con las manos del todo limpias, vieron que la vorágine del trabajo, de hacer las cosas del día a día, uno se ensucia. Tengo un montón de herramientas, no sé si las vamos a analizar todas, pues se van a aburrir, pero bueno, vamos a las más icónicas. Este es un destornillador aislado de la marca Ruhlmann, que bueno, a mí me gusta muchísimo por su anatomía. Lo he utilizado bajo tensión, pero no le he hecho ningún tipo de prueba, ni nada. Me relajé porque hay un ente externo que se ocupa de eso y nada, para qué lo voy a andar probando. Pero verdaderamente es una herramienta confiable, en este caso pH 2%. Bueno, Ruhlmann, no sé si lo van a leer ahí, es difícil a veces, pero es lo mismo, la misma anatomía que el común, pero aislado. Va muy bien. En una época me habían dicho que prefería más si Ruhlmann o Bremen,
Y créanme que estaba peleado, pero me inclinaba por el Rullman. Da la posibilidad de imprimir más torque. Si bien no son herramientas para imprimir torque, pero hay elementos de electricidad que van torqueados, llevan un ajuste. Está bien, no van a ser los que se apretan con un PH2, un PZ2, un destornillador plano, pero hay cosas que van torqueadas, ustedes saben. Bueno, una francesita en top de estas que mencioné, que vienen con su grip, con apertura extra, en este caso 6 pulgadas, debería abrir, si fuese estándar, hasta 19, en este caso abre hasta 24. La verdad que tengo dos de estas, de esta misma marca. eh, bueno, también tengo las de Jadever y, y las de Inco, y la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Me he acostumbrado bastante a lo que es el grip, que antes detestaba. Bueno, ahora no les digo que somos grandes amigos, pero bueno, la herramienta está inmaculada, no se ha marcado, ha trabajado. Siempre cuidando los límites de las herramientas, obviamente. De esa forma van a durar. Bueno, acá un elenco de llaves Allen Crossmaster que se me desarmó. Este viene así, ahí. Crossmaster en milímetros. No recuerdo si en este caso traía la de 7. Me parece que no. No, no trae la de 7. 6, 8, 10. Con su sistema de bola cardánica, que a mí la verdad no me piace. Pero bueno. Cortafierritos de los que ya estamos acostumbrados a ver en el canal. Nada, estos, además de haberles comprado un montón al muchacho que ya todos conocen la historia, que venía a las obras, iba al taller, venía a mi casa, bueno, me dejaba en la puerta los cortafierros, después tenía que andar pagando. Pero estos chiquititos los compré media docena en la bulonera. Vieron que les dije que en una época tenían las pinzas short en una caja con un precio, y ahí, bueno, es tentador para el que va a comprar. Bueno, hicieron lo propio con los cortafierritos. Yo necesitaba dibujar unas rejillas, no quería volver al taller a buscar cortafierritos, y bueno, compré esos. Llave Baco, UD de 10-11. Muchos años conmigo esta llave, muchos años. Ya debería estar en el tablero. Lo que pasa que, bueno, si la pongo en el tablero, la uso en el taller. Si la pongo en el bolso, corro el riesgo de que se pierda. Entonces, hay que jubilarla. Hay que jubilarla. Y San se acabó, muchachos. Bueno, también tenemos una 22 de antigua escuela, o antiguo modelo. Hermosa llave, Abaco, PU. Con esto soñábamos cuando éramos pibes. Yo particularmente tengo hasta el 32, y después tengo algunas medidas salteadas, 34, 36, creo que 38 y 41 son las que he utilizado, y bueno, he podido comprar porque créanme que arriba de 32 se pone incomprable, ¿eh? Vamos a sacar algunos destornilladores. Bueno, Buscapolo, como le comentaba al querido Gregorio
cuando se compró el largo, yo no sé si acá tengo el largo también, no creo. Cuando se compró el largo, este es el corto, este es el que entra en los tomas, y hay otro un poco más grande, que cada color obedece a una marca. Por ejemplo, el Entop es rojo, este es el de Total, y el amarillo es el de Inco. Después tenemos los trompitos Watford o los Munión Watford, los vamos a lavar porque tienen un poco de sellador. Vamos a sacarle a ver si ya aflojó, si no, seguimos pasándole. Sí, ahí aflojó. Parece que se cayó una llave. Ahora la vamos a levantar. Bueno, tenemos el trompito Philips ya limpio. La verdad, herramientita útil. Vamos a sacarle un poquito la tierra a este. Y acá una herramientita que no pude volver a conseguir, pero me hubiese gustado comprar un par más, que es la francesita de 5 pulgadas y media, con una apertura de 20 milímetros. Esta trabaja y trabaja en serio, ¿eh? Es chiquitita, cómoda, versátil, o sea, se pierde en la mano, pero bueno. Yo vieron que esas de apertura extra viene con unos agujeros. Yo creo que estaban pensadas para tener un grip así, pero bueno, al tener un grip de esas características y de esa magnitud, ¿qué iba a pasar? Que se iba a incrementar mucho el costo y bueno, evidentemente no se iba a vender tanto como lo que se ha vendido. Linda unidad, muy sugerible para los que necesiten una francesita 5 pulgadas y media. Y tenemos algunos que debe ser de la primera toma de contacto. Bueno, una Stilsiton de 8 de la marca Jadever. Esta tiene la particularidad que abre un poco menos. Una vez hablando con un amigo, no me acuerdo si con Juanqui o con Jonathan, descubrimos que vieron que acá tiene un área plana. Bueno, toda la inglesa o la Stilson abierta, desde el área plana hasta acá, tiene la longitud total, en este caso de las 8 pulgadas. Cuando es distinto, es todo lo contrario en otras unidades, porque claro, tiene más apertura y menor palanca en lo que sería la herramienta, ¿no? Pero bueno, esto nos obliga a utilizar una medida superior en algunos que otros casos. Ustedes saben que a mí me gustan todo este tipo de herramientas que abren por debajo de sus posibilidades o que abren por encima de sus posibilidades. Si vamos al caso, bueno, no nos engañaron, pero bueno, no abre lo que abriría una de 8 en top, como la que pudimos haber visto anoche en el taller. Llave, yo la conocí como pipa, pero bueno, es una llave L de la marca Robust, en este caso en pulgadas, de 1/4. Muy útil para lo que es estufas. ¿Se acuerdan que hablábamos de llevar un tubito para aflojar todos esos tornillos Parker, cabeza de 1/4? Bueno, acá tenemos. Se había caído otra encima. Tenemos otra, en este caso creo que es 3/8. Sí, 3/8, porque si esa es de 1/4, la que sigue es 5/16 y este es un poco mayor. Yo lo que le critico, que quizás tenemos la parte estriada acá. Yo
la hubiese sectorizado de este lado, la parte estriada, porque al tener el hexágono acá me permite hacer otra fuerza. Pero bueno, la herramienta es útil. Tengo el juego completo en pulgadas, en milímetros. Queda alguna que otra cosita. Bueno, destornillador total. Ya conocen este modelo. Como pueden ver, hay de todo un poco. O sea, hay varias marcas. Hubo tomas de contacto de varios estilos, o sea, de varios tipos de herramientas, de varias marcas de herramientas. Y tenemos los Diju chiquitos. Esto me decía el amigo Gregorio que faltaba en la caja que más o menos estaba configurando para service de electricidad. Te falta el pH0 y te falta el 3, sí. En esa caja puse los de la línea Quadfow segmento liviano o segmento económico, no sé cómo lo llaman ellos, que es más o menos parecido, es el que compraste para hacerles unas reparaciones a tu hermana, creo. Bueno, esos dos chiquititos los puse en esa caja para trabajar en borneras y ese tipo de cosas que se necesitan. Obviamente se necesitan, son medidas que se necesitan. Quizás haya soluciones para al momento de no tener esa herramientita, pero si uno las tiene, ¿cómo no las va a llevar? Acá se me cayó y ya no creo. Acá está un bullet. Este es un destornillador bullet que me quedó también pH 0. Me quedó un montón de tiempo al sol y se destiñó. Pero la calidad de la herramientita es bárbara. Y bueno, la utilizo con bastante confianza y a la vez cuando se suscita el tema de trabajar en borneras y qué sé yo, la uso con asiduidad, no hay problema, no le ha generado ningún envejecimiento a lo que vendría a ser el plástico. Cualquiera pensaría que podría girarse la varilla. No ha pasado, la verdad. Destornilladores Watford de dos calidades, en este caso uno más económico, con otro tipo de acero, este sí ya en acero cromo vanadio. Si bien dicen que la marca Watford no está orientada a lo profesional, pero créanme que yo soy un profesional y las utilizo y me han dado resultados. Lo único que puede diferir es la duración en la vida útil de la herramienta, que conociendo las limitaciones de la misma, uno sabe en qué momento aflojar y dejarla en el taller para que cumplan otro tipo de tareas o asignarle otro tipo de tareas. Pero también está el que dice, no, este es un enfermo, ¿cuántos destornilladores va a andar? Porque le asigna esta tarea, le asigna la otra tarea. También es verdad, yo no reniego de lo que digo, destornillador Hadever, bueno, acero cromo vanadio, en este caso son dos planos, uno de 5 milímetros, el otro de 6 milímetros, o sea, para hablar exactamente 6,5 milímetros, 5,5 milímetros, los dos por una longitud de 100. Así que bueno, uy, se me cayó el techito, veníamos bien. Ahora me la va a hacer parir.
Ahí está. Creo que ahí quedó. Ese es el techito que le pongo para que la luz no haga tanto reflejo y qué sé yo. Nunca supe si da resultado o no, pero prefiero seguir con este sistema. Bueno, hemos hablado un poco de herramientas. Ya creo que les he dado una devolución final de cada una de ellas. Les he mostrado que las herramientas todavía siguen trabajando, pese a no ser Nipex, pese a no ser Chinelock, pese a no ser Ouija, pese a no ser, qué sé yo, Rigid. Rigid me gusta. Y también hay una marca mexicana de destornilladores que es así, me gustaría probar, pero bueno, ahora no me acuerdo el nombre, así que tan importante no debe ser. Nada, quedó para los memoriosos. Yo sabía que me faltaba una, no estaba muy seguro dónde estaba, pensé que estaba en el otro taller, pero bueno, estoy más cabezón porque antes me entraban gente, les mando un saludo, espero que bueno, hayan aguantado hasta un poquito más tarde. Espátula también tenemos, espátula también tenemos para los que dijeron, como no tenés una espátula y un pincel, sí, hay de las dos, hay de las dos. Para los amigos que aguantaron hasta un poquito más tarde, les agradezco. Bueno, voy a tener que ordenar las herramientas porque no estoy en el taller, acá estoy en mi casa. Mañana van a venir mis hijas y no puede estar esto así. Pero lo voy a ordenar mañana cuando estén mis hijas o quizás lo haga ahora y haga otro videito. Les mando un saludo, nos vemos mañana en otro video desde el taller. Ahí sí tenemos para ordenar, Saludos, gente. Saludos. Gracias por todo. Saludos a los amigos de siempre. Saludos al querido Gregorio. Saludos al querido Miguel. Y ya nos vamos a estar comunicando.